estás en sintonía con vos. Bueno, y el tema de la semana fue que el gobierno provincial propuso un aumento del 33,5% para los docentes, en este caso divididos en 3 tramos, uno para marzo, otro para mayo, otro para julio, algo que el gremio, los gremios en este caso, lo consideraron insuficiente, rechazaron esta propuesta, y para esto vamos a saludar a Juan Pablo Casielo, que es precisamente el secretario gremial de ANSAFER Rosario. Juan Pablo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, todo tranquilo. Víctor Timoneda te saluda. Bueno, Juan, te consulto. Ayer se votó cómo va a ser la medida de fuerza debido a este rechazo, fuerte rechazo por la votación, un fuerte rechazo y unánime prácticamente a lo que fue la propuesta del gobierno provincial. ¿Cuál va a ser la medida de fuerza y cuándo está estipulado más o menos el inicio del ciclo lectivo? Sí, como bien decía, tuvimos asambleas, votaciones en todas las escuelas de la provincia. Ayer tuvimos la asamblea provincial que sintetizó un poco esa votación. Un poquito después se reunieron el Congreso y el Congreso de lo que definimos por una contundente mayoría, hubo algo así como 31.500 votos, algo así en el caso de los docentes de la escuela pública, más de 30.000 por el rechazo, y creo que 700 por la aceptación. Pero bueno, contundente definición de la docencia de toda la provincia, y en ese sentido la definición de 2 paros de 48 horas para la semana que viene. Viste, las clases estaban previstas empezar el 1. Sí. En principio se definió paro 1 y 2, o sea, miércoles y jueves de la semana que viene, y las clases arrancarían recién el viernes 3, y también paro otras 48 horas la semana que viene, 7 y 8, con la idea, bueno, por supuesto, que alguna en el centro. Juan, el paro. Sí, perdón la interrupción, justo hubo un pequeño corte, por eso te habíamos perdido, a ver si podemos mejorar la señal. Te consulto, ¿por qué tan sobre la fecha del inicio de clases? Si fue una propuesta del gobierno provincial para que se desarrolle esta paritaria cercana a la fecha, si se tomó en definitiva esta decisión muy cerquita de la fecha porque la propuesta fue tarde, bueno, ¿por qué tan cerca del inicio del ciclo lectivo? Pasó una vez más lo que nos vuelve a pasar con el gobierno febrero tras febrero. Llega insuficiente y sobre la hora. Nosotros nos habíamos reunido en diciembre. En diciembre el acuerdo fue que en febrero nos volvíamos a juntar, por supuesto. Uno podría pensar que nos juntábamos el 1 de febrero, el 2 de febrero, el 3. Bueno, primera reunión el 9 de febrero. Y de pronto ahí todo se congeló y recién tuvimos nueva reunión el miércoles de esta semana, ¿no? Claro. O sea, hace 3 días, ya sobre el comienzo de clase, y ahí apareció esta propuesta completamente insuficiente. Yo quiero señalar una cosa ahí que me parece que pone a las claras cómo se maneja este gobierno, porque el gobierno demoró esas 2 semanas haciendo silencio, porque decía que esperaba los números de la paritaria nacional docente, que se toma como referencia, ¿viste? La paritaria nacional docente lo que hace es fijar un piso para todas las provincias, que en general es el piso que termina siendo el salario inicial en las provincias con menos recursos, y para Santa Fe, Córdoba, otra provincia, funciona como una referencia el porcentaje que otorgan en la paritaria nacional. Bueno, si uno toma el valor del piso en febrero y el piso que se fijó para marzo, el aumento de porcentaje de un mes a otro es del 43,9%. Frente a eso, el gobierno dice, les damos un aumento en 3 tramos, el último tramo es para el mes de julio, o sea que se cobra en agosto, del 33,5%. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos preocupa? ¿Qué es lo que señalamos nosotros? ¿Qué es lo que expresó la asamblea de ayer? Che, vamos a un escenario como el del año pasado. Y el año pasado, yo sé que voy a ser muy enfático, fue el año de más días de paro en 30 años de la docencia santafesina. Entonces, no fue un año más, fue un año particularmente traumático, con mucho conflicto, por responsabilidad exclusiva del gobierno. Tiene recursos,
puede mejorar la propuesta, dice que espera la propuesta nacional y después nos hace una propuesta menor, y bueno, creo que nos está empujando al conflicto. En este caso, te decía, 2 semanas de 48 horas, miércoles y jueves la semana que viene, martes y miércoles la otra semana. El miércoles nos vamos a estar movilizando a Santa Fe en unidad con los compañeros y las compañeras de SADOP para poner en la calle este malestar, este reclamo, y estar a la espera de otra propuesta. Juan, algo adelantabas recién, pero ¿cuál sería una propuesta que a ustedes los satisfaga, digo, en esta cuestión del porcentaje? Si tienen algo pensado como para plantearle directamente, si no es que ya se lo plantearon, y te consulto si considerás que hay falta de voluntad política en estos temas, sobre todo en la educación. Mira, porcentajes que reclamamos, creo que lo sostenemos, que lo volvió a ratificar la Asamblea, lo que dice la Constitución Nacional y lo que cobran los gremios, de pensar en un salario inicial que equivale al conjunto de la canasta familiar. Estamos hablando de 240.000, 250.000. Pero en cualquier caso, con ese horizonte, nos parece que hay otros porcentajes que hay que poner sobre la mesa que están lejos de los que presenta el gobierno. Por eso te decía, un aumento significativo ahora, en marzo, permita recuperar lo que hemos perdido en tiempos anteriores, y después, inmediatamente, una cláusula de actualización automática que no nos haga perder con la inflación, como nos viene pasando, me parece que empieza a marcar un escenario donde el acuerdo podría llegar. Porque también, yo quiero insistir con eso, la paritaria es un espacio de negociación donde las dos partes van con alguna posición y tratan de ceder e ir acercándose a la otra posición. Si el gobierno entiende que la paritaria es: yo presenté esta propuesta, si te gusta bien y si no también, y me voy a volver a sentar todas las veces que sea necesario solamente para repetir la propuesta, bueno, eso no es la negociación paritaria. Entonces, el gobierno tiene que mejorar la propuesta, es probable que nosotros tengamos que ceder algunas posiciones, pero claramente tiene que avanzar en estos valores que yo te decía. Otro tema, no nos cansamos de repetirlo, el gobierno, yo ya lo digo en estos términos, en la provincia de Santa Fe se ha robado las asignaciones familiares. Si nosotros cobramos por hijo de asignación familiar 780 pesos, por ejemplo, que no alcanza ni para un paquete de yerba, contra más de 10.000 que cobran los trabajadores privados, los trabajadores nacionales, nos robaron la asignación por hijo. O nos robaron la asignación escolar. Nosotros ahora en el mes de marzo, se cobra la escolaridad, lo que te permitiría comprar lo necesario para que los chicos y las chicas empiecen la escuela. Bueno, salieron en los medios costos de la canasta, 8.000, 10.000, 12.000, 14.000, sin pensar en uniformes, sin pensar en libros, la mochila, el cuaderno, los lápices, las carpetas, lo elemental. ¿Cuánto cobramos nosotros? 510 pesos por hijo. Bueno, nos robaron las asignaciones familiares. Entonces digo, si empezamos entonces te decía, una recuperación en serio ahora en marzo, una cláusula de actualización que no nos haga perder con la inflación, recuperar las asignaciones familiares que nos han robado, que todo lo que vaya a los activos vaya a los jubilados y se fortalezca en el IAPO y la caja de jubilaciones. Bueno, por ahí vemos que hay condiciones para el acuerdo. Sobre lo que me preguntaba de la definición política, la actitud política del gobierno, la verdad que a veces cuesta entenderlo, o no tanto. Digo, este gobierno está manejado por dos contadores, Perotti y Agosto, dos contadores que supieron hacer escuela en los años 90. Tienen una obsesión por el ajuste. La preocupación es que las cajas le cierren, la preocupación es que haya superávit fiscal, la obsesión es que los plazos fijos crezcan. Después, ¿qué pasa en las escuelas? Esa conflictividad pareciera que pasa a segundo plano. Uno tenía expectativa que en el marco de un año electoral abrieran un poquito la mano, pensaran en estas cuestiones políticas. Bueno, hasta ahora nada de eso apareció. Juan, a ver, esta pregunta, más que nada también mitad opinión, mitad pregunta, te la hago también como ciudadano, porque digo, año tras año sufrimos como ciudadanos los paros docentes, está claro. Está claro también que los docentes los sufren en carne propia, porque no deja de ser el salario de cada uno, pero esa lucha que se hace cada 6 meses prácticamente, esa puja entre gobierno y los gremios, hoy los más perjudicados terminan siendo, más allá de los docentes y de los trabajadores, los principales perjudicados terminan siendo los estudiantes, que van perdiendo día de clases y, como bien vos lo decías hace un rato, el año pasado fue el año donde más paros hubo. A ver, no te estoy responsabilizando ni a usted, ni a los gremios, ni a lo que es hoy por hoy la provincia de Santa Fe, pero la realidad es que hoy el que más lo sufre es el estudiante en el día a día.
No tengo duda de que es así, no tengo duda de que es así. Y que nos preocupa. Y sí, vos lo adelantabas, yo lo ratifico en todo caso, me parece que es una responsabilidad fuerte del gobierno provincial. Por eso yo decía, che, no son todos los años iguales. Yo me acuerdo, hay que irse muchos años atrás, pero en el último año de Wiener empezaron las clases con absoluta normalidad y no hubo ningún paro porque hicieron una buena propuesta salarial. O para tomar un dato más cercano, si vos querés, y para ponerlo en el debate, nosotros tuvimos una conflictividad terrible en agosto y septiembre porque el gobierno estaba cerrado una pésima propuesta, que fue lo que pasó, y llegó un montón de días de paro, y en diciembre hizo una buena propuesta, porque también hay que decirlo, fue la mejor de las 3 propuestas del año pasado, y no hubo conflicto. Entonces digo, que no es que necesariamente hay conflicto porque los docentes somos unos caprichosos, no, depende de la actitud del gobierno y de cómo esté dispuesto a responder a nuestros reclamos. Y yo también quiero insistir con el tema de las pérdidas de los días de clase, que lamentablemente, yo te hablaba, digamos, hace falta también inversión en las escuelas, una cantidad de cosas. Hay una cantidad de escuelas que durante todo el año pasado, algunos cursos fueron en burbujas. ¿Por qué? Porque eran cursos de 70 alumnos que no entraban en un aula, entonces a esos chicos, muchas veces de escuelas secundarias en los barrios, les tocaba ir por semana, iban a clase una semana sí, una semana no. Perdieron medio año esos chicos de clase. Y de eso la ministra no dice nada. Entonces digo, saquémonos la careta, discutamos en serio, pongamos en educación lo que hay que poner y garanticemos, sí, con el esfuerzo de todos y todas, que los chicos no pierdan clase. Es como vos decís, los perjudicados, sin duda, por cada día de clase que se pierde, son los chicos. Tenemos que ser un responsable que es el gobierno y ojalá las soluciones no se demoren como se demoraron el año pasado. Juan Pablo, Fabio Montero te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estaba tomando algunos apuntes, ¿no? Un piso de 240, actualización automática, cláusula gatillo, aumento de asignaciones familiares, fortalecer el IAPOS, entre otras cosas. Son las cosas que el gobierno no está haciendo y me parece que no va a hacer. Mirá, yo no, como te decía antes, yo no voy a pretender que el gobierno haga todo eso. Yo lo que sí voy a pretender, porque insisto, la negociación en paritarias para acercar partes, es que el gobierno haga parte de eso. Yo espero eso. ¿Por qué no voy a esperar que en una inflación, en una economía inflacionaria, no me garantice simplemente que yo no pierda salario? Quiero eso, el salario que acordé en marzo no lo quiero perder, no me va a sobrar el salario de marzo. ¿Por qué lo voy a tener que perder? ¿Por qué no me das una actualización automática donde me ajustás con la inflación del año del mes anterior o del otro y con eso lo conservo? ¿Por qué yo no voy a reclamar que las asignaciones familiares que se las robaron nos las devuelvan? Entonces dirá, bueno, está en 780, che, yo reclamo lo que cobra Nación, que tampoco alcanza, digamos, uno tiene un hijo, 2 hijos, pensar que la asignación, el real por cada hijo se de 10 a 11 mil pesos no alcanza. Pero bueno, me pagas 780, la Nación paga 11.000, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Estás dispuesto a multiplicarla por 10? Che, claro. La verdad, multiplicarla por 10. Por un lado parece un montón y por otro lado no alcanza, pero dale, porque no, digo, estamos hablando de una provincia con recursos, estamos hablando de una provincia que ha crecido económicamente, que tiene superávit fiscal. No estamos discutiendo en el marco de una pobreza tremenda donde no hay nada para repartir. Che, no, hay algunos que están haciendo mucha plata y el gobierno provincial tiene recursos. En esa situación estamos pidiendo. Juan Pablo, evidentemente, y por lo que siempre señalan los docentes también, en paritarias no se discute únicamente salario. Está el tema de la extensión horaria también, que este año va a tener una cobertura universalizada, ¿no? Y bueno, esto también, ustedes lo han marcado en su momento, genera algunas rispideces y algunos movimientos fundamentalmente en las instituciones que comparten edificios, ¿no? Sí, la verdad que es un tema complicado, es un tema importante, es un tema que habría que darse un tiempo de debate que lamentablemente no se está dando. En principio, bueno, tenemos un debate. Yo personalmente, a mí me parece bien que se generen las posibilidades para extender la jornada escolar, que los chicos estén más tiempo en la escuela. Yo en principio, personalmente, lo valoro. Habrá que ver en qué condiciones se hace eso. Que no sea un como si, que los chicos efectivamente tengan un espacio de más tiempo en la escuela para mejorar los aprendizajes. ¿Y vos no lo estás viendo que puede ser...? Uno y otro. Dale.
No, te preguntaba si vos estás viendo que esto va a ir más por el andarivel del como sí. Estamos un poco viendo como si es una gran improvisación. Te digo, en las escuelas, viste, se ofrece una horita más ahí de 40 minutos, nadie sabe qué docente se tiene que hacer cargo, en qué condiciones laborales, cuál va a ser el proyecto institucional atrás de esa reforma. Me parece que hay mucho, sí, hay mucha improvisación, mucho tirarlo por la cabeza porque vende electoralmente, que bueno, nos preocupamos que miles y miles de niños y de niñas en todo el país tengan más educación, eso garpa mucho, como se dice, pero, y yo te insisto, si vamos a preguntar a mí personalmente, nosotros tenemos un debate, yo personalmente en condiciones, y que estaría bueno que muchos chicos y chicas estuvieran más tiempo en la escuela, pero hay que garantizar los recursos, hay que garantizar la forma, porque si no la escuela, el riesgo que corremos es que las escuelas sean un caos y los chicos terminen aprendiendo menos que antes, no más. Me parece que hay una discusión sobre eso, cuáles son las condiciones laborales en que se va a hacer, hasta esa cosa elemental, cómo se va a limpiar la escuela porque el tiempo que había entre un turno y otro ahora no va a estar. Exactamente. O la otra preocupación, lamentablemente, como vivimos en esta ciudad tan atravesada por la violencia, etcétera, es que esto puede hacer que más chiquitos entren a clase de noche porque adelantan el horario a la mañana y en invierno van a entrar de noche, y en algunos barrios cuando haya que salir, no sé, en lugar de a las 5:15, cerca de las 6, también sea de noche y se complique. Bueno, son cosas que hay que ver, que hay que organizar. No digo que no se puedan resolver. Me parece que hecho así medio a las trompadas, se hace difícil que se resuelva. Y otro tema importante también con el cual ustedes batallan permanentemente es el tema del impuesto a las ganancias. Este proyecto de sacar algunos ítems del recibo de sueldo para que no entren el impuesto a las ganancias, ¿cómo lo están manejando? ¿Cómo lo ven ustedes? La verdad que no está muy claro. Yo en principio sí tengo una valoración. Lamentablemente, en lugar de buscar, digamos, nosotros en principio decimos, el salario no es ganancia, saquen es ganancia a las empresas y no a los trabajadores y trabajadoras, que porque a veces trabajamos 2 cargos, tenemos un montón de actividad, tenemos un salario un poquito mejor, nos tienen que sacar. Entonces, en principio, el rechazo más general. Y después decir, ¿cómo enfrentamos este problema más de conjunto? Y pareciera que el camino es que cada gremio va teniendo la solución por su parte, ¿no? Entonces pasó con los camioneros, con los aceiteros, con los bancarios, buscan alguna manera de decir, bueno, sacamos algunos rubros y así no nos descuentan. Bueno, así aparentemente no, ahí está firmado en la paritaria nacional, pero no está, habla así de ítem, después hay que ver cómo eso después, el agente de retenciones, cada empleador, o sea, en nuestro caso el Ministerio de Educación de Santa Fe, no está claro cómo se va a concretar. Entonces, te insisto, rechazamos el impuesto a la ganancia del salario, primera cuestión. Segunda cuestión, en todo caso, entre los trabajadores y las trabajadoras me parece que había que buscar una salida integral, no está saliendo. Tercer caso, habría una salida particular para la docencia que se firmó en la paritaria nacional, no está claro cómo se va a tomar en Santa Fe, sin duda es importante y ojalá a la brevedad tengamos precisiones, ¿no? Porque hay una cantidad de rubros que no se contarían y con eso nos bajaría el impacto de ganancia, pero bueno, eso hay que verlo en particular cómo se expresa en la provincia de Santa Fe. Juan Pablo, bueno, la última, por lo menos de mi parte, en las últimas horas, en algunos medios de la ciudad de Rosario, ha hablado la ministra Cantero, donde le pidió expresamente a los gremios que no confundan a la gente y además aseguró que el salario de diciembre quedó 2 puntos arriba de la inflación. ¿Qué opinión te merecen estas declaraciones? Mira, yo creo que el salario de diciembre, la respuesta es muy sencilla. Efectivamente, la inflación que al final del año bajó sobre las expectativas que había, que ahora se hablaba de 100 y terminó siendo 95, y efectivamente el aumento que nos dieron en diciembre fue del 97, o sea, 2 puntos arriba. Lo que sabe la ministra, tan bien como yo, es que en diciembre le ganamos por 2 puntos a la inflación y durante todo el año perdimos. O sea, nosotros fuimos atrás de la inflación y en algunos meses bastante atrás de la inflación, porque el gobierno no quiso modificar la propuesta y recién en diciembre la pasamos. Si yo tomo lo que me pasó el año pasado, fueron 9 meses que perdimos con la inflación y 3 meses que le ganamos, diciembre y 2 meses de comienzo. O sea que el cálculo general pierde la ministra. Y en relación a engañar o no a la gente, mira, a mí de la declaración de la ministra lo que me llamó la atención, o no tanto, fue cuando dice que ella estaba sorprendida, cuando no entendía que los docentes estábamos rechazando la propuesta.
¿Sabes qué pasa? Que la ministra no entiende nada. La ministra no tiene ni idea de lo que pasa en las escuelas. La ministra no tiene ni idea lo que sentimos y pensamos los docentes. Por eso, lo que ella pensaba que era una propuesta que se iba a aceptar, resulta que la rechazamos el 95% de los docentes. Bueno, me parece que la que está desubicada es la ministra. Juan Pablo, millón de gracias, muy claro como siempre, y esperemos que esto se pueda solucionar al corto plazo y que la semana que viene sea distinto, que las reuniones lleguen a buen puerto, que se vayan cediendo las partes y que lleguen por lo menos un punto medio. Ojalá, es la voluntad, no tengas ninguna duda, esperemos que el gobierno tome nota de esto. El abrazo grande y gracias por la comunicación. Chau. Un abrazo. Chau. Bueno, muy bien. Juan Pablo Casielo, secretario del gremio docente, estamos hablando de ANSAFE con nosotros. Declaraciones importantes que seguramente traerán cola a lo largo de la semana. Vamos a estar expectantes a lo que es redes sociales porque ha dejado varios títulos arriba de lo que es esta mesa para poder analizar de acá hasta las 11 de la mañana en sintonía con vos. Nos pasamos 4 minutitos de las 10, vamos a la tanda, cumplimos con nuestros auspiciantes y ya le metemos de lleno la segunda hora de programa.